Ahora hablamos de los electrones, de los átomos. Vamos a hablar un poco de las características de esos electrones. Una de ellas es la carga electrónica y la masa atómica. La carga de un electrón es menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la de un protón es la misma intensidad, pero positiva. A eso se denomina carga electrónica. Por comodidad y para no trabajar con ese tipo de números, la carga del electrón se denomina como menos 1 y la del protón como más 1. Por otro lado, como vimos anteriormente, las masas de los átomos son muy pequeñas. El átomo más pesado que se conoce tiene una masa de 4 por 10 a la menos 22 gramos. Por eso también se definió la unidad de masa atómica o UMAS. Si nosotros quisiéramos calcular cuál es la masa de una UMA en gramos, es 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Por ahora vamos a utilizar UMAS cuando hablemos de pocos átomos o pocas moléculas, y vamos a utilizar gramos cuando hablemos de moles de átomos o de moléculas. Las partículas fundamentales entonces del átomo son el protón, el electrón y el neutrón. El protón tiene carga positiva, tiene una masa de una UMA y se localiza en el núcleo, al igual que el neutrón, que está en el núcleo. Su masa también es de una UMA, pero no tiene carga. El electrón tiene carga negativa, su masa es mucho menor a una UMA, es 1 sobre 1860 veces menor que una UMA, y está fuera del núcleo. Nosotros podemos definir al número atómico, que se denomina Z, como el número de protones que tiene un átomo. Z entonces es igual al número de protones, y en el caso de que estemos hablando de un átomo neutro, el número de protones coincide con el número de electrones. Entonces, para los átomos neutros, Z, el número atómico, es igual al número de protones y por lo tanto es igual al número de electrones. Los átomos de los elementos distintos se van a diferenciar entre ellos por su número atómico. Por el otro lado, el número másico se denomina A y es el número de partículas que tiene un átomo en su núcleo. Es decir, que A es igual a la suma de protones y neutrones. Cuando nosotros entonces observamos número atómico y número másico de un elemento en la tabla periódica, nosotros vamos a obtener, por ejemplo, que el cloro tiene un número másico de 35 y un número atómico de 17. A partir de allí, si tiene un número atómico de 17, sabemos que tiene 17 protones. Como es neutro, sabemos que tiene 17 electrones. Y al restarle al número másico el número de protones, obtenemos el número de neutrones, que es 18. Siempre es importante recordar que en algunas tablas periódicas el número másico está arriba y el atómico abajo, pero en otras puede estar invertido. Lo que yo tengo que acordarme siempre es que el número másico siempre va a ser más grande que el número atómico. Por otro lado, y como vamos a ver más adelante también, ese número másico puede tener decimales. Estos decimales se deben a la presencia de isótopos. Todos los átomos de un mismo elemento, como dijimos antes, tienen el mismo número de protones. Por lo tanto, su número atómico es igual para todos los elementos que son iguales. La diferencia puede estar en el número de neutrones. Un mismo elemento puede tener variaciones en su núcleo, donde, por más que tengan el mismo número de protones, puede tener distinto número de neutrones. A esos elementos se los denomina isótopos. En el caso del carbono, tenemos algunos de los isótopos que se denominan con un superíndice que indica su masa atómica respectiva. Como podemos ver, todos estos isótopos tienen 6 protones, tienen 6 electrones, y lo que cambia es el número de neutrones.
podemos calcular a partir de la presencia de estos isótopos la masa atómica promedio. Y esta masa atómica promedio va a venir a partir de la masa de los isótopos y la abundancia de ellos en la naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos al carbono natural, que tiene un 98,93% del carbono 12 como isótopo principal y un 1,07% del carbono 13. Las masas de estos núcleos son 12 UMAS y 13,00335 UMAS respectivamente. Para poder calcular entonces la masa promedio del átomo de carbono, yo voy a multiplicar el porcentaje de abundancia por la masa del isótopo y le voy a sumar el porcentaje de abundancia multiplicado por la masa del isótopo 2 y lo voy a dividir por 100. Con esta ecuación voy a utilizarlo para calcular la masa atómica promedio de todos los elementos que yo tenga que calcular, teniendo en cuenta tantas abundancias e isótopos como el elemento presente.